Hola a todos, soy tu Dr. Biter y con esta hermosa energía Zeto Biter que siempre me caracteriza, voy a iniciar este hermoso video donde te voy a explicar cómo reparar tu metabolismo lento y volverte una máquina que quema grasa. ¿Dónde está mi público que no lo veo? ¿Las cámaras? ¿Dónde están? Ah, aquí hay una y aquí está la otra. Ahora sí, señores, soy tu Dr. Biter, un médico anestesiólogo intensivista, especialista ahorita en tu salud, que quiere salvar tu vida. Y que hoy voy a hacerte un video diferente. Un video donde te voy a dar la lista de alimentos de tu Dr. Biter. 11 alimentos para que con estos 11 alimentos comas estos 7 días que vienen. ¿Para qué? Para reparar ese metabolismo que lo tienes vuelto mierda, que lo tienes lento y que no te deja bajar de peso. Para reparar este metabolismo, ¿qué te voy a dar? Una lista de 11 alimentos con las cantidades de cada día, y cada día tienes que consumir los 11 alimentos en los próximos 7 días. Si lo haces así, no te importa, ahorita tú haces las combinaciones que quieras con los 11 alimentos, pero si lo haces así, te prometo que al final de los 7 días vas a iniciar otra vez a perder ese peso, a perder esa grasa corporal, a perder peso derivado de la grasa corporal. Y lo más importante, quiero que tengas un metabolismo perfecto. ¿Qué se necesita para un metabolismo perfecto? Para perder tu grasa corporal necesitas obviamente una mitocondria, necesitas una célula hermosa que produzca el material genético, necesitas un hígado perfecto, y todo eso lo vas a lograr solamente consumiendo estos 11 alimentos. Facilísimo. ¿Qué quiero decir? Que en estos 7 días que vienen solamente vas a hacer mercar esto multiplicado por 7. Eso es todo. Hoy no te voy a decir lo que no puedes comer. Hoy no te voy a decir que, ojo, no puedes tomar vino, que no puedes comer azúcar, que es que no puedo comer procesado. No, nada. Hoy te voy a decir lo que puedes comer en estos hermosos 7 días que vienen. ¿Para qué? Para que otra vez tengas ese metabolismo que tenías cuando eras una mujer joven y linda y de 15 años. Hoy sigues siendo joven y linda, de 40, de 50 y de 60, pero gordita. Una gorda linda, que vamos a cambiar eso. ¿Cuáles son los 11 alimentos? Comencemos con las proteínas. Voy a esta cámara. Miren, señores, las proteínas. Todos los días vas a comer 200 gramos de estas 4 proteínas que te voy a dar. Solamente 200 gramos. Escoge una proteína solamente de los 4. Si vas a escoger el atún o el salmón, perfecto. Atún, salmón, ¿qué más pescado puede consumir? O trucha. ¿Listo? 200 gramitos. Y la proteína solamente te la vas a comer en el almuerzo. En la cena no vamos a comer estas proteínas. Segundo, del pollo, quiero que cojas la parte más grasosa del pollo, lo que yo llamo la grasa proteica, que son las piernitas del pollo hermosas. ¡Ay, qué linda piernita estoy, que me la como! ¡Ay, no! Y también las alitas. Hermoso. No me digas que la dieta keto es cara, si esto es lo más de lindo y se consigue en todos lados. Y tercero, las menudencias. Aquí está el hígado, está el corazón, está todas las menudencias del pollo, 200 gramitos al día. Alas y rabadillas es lo que quiero. Entonces, señores, facilísimo. Escoge, solamente vas a ir al mercado y vas a comprar esto. No quiero que vayas a los congelados, a los procesados, no. Ve al mercado y pide lo que le sobró del pollo por ahí. Solamente, ojo, aquí están todos los días 200 gramitos en el almuerzo. Facilísimo. Segundo alimento que me encanta y que va a ser todos los días parte de tu ensalada son casi las olivas. Las olivas. Dios mío, las olivas van a ser parte todos los días de tu ensalada, pero es una grasa monoinsaturada hermosa. Tercero, el aguacate. El aguacate va a ser parte de todos los días. No sé si te lo vas a comer en la ensalada, siempre en el almuerzo, pero va a ser o picadito o vamos a hacer simplemente, como yo llamo, la vinagreta de ese día. ¿Listo? El quinto alimento, vamos en el cuarto, en el quinto, vamos. 1, 2, 3. El cuarto alimento son los huevos. Los huevos no hacen falta, siempre van a ser parte de ti, porque recuerda que los huevos tienen todos los aminoácidos posibles, los que no produce tu cuerpo, y los aminoácidos son la parte esencial para producir las enzimas que necesita tu hígado para detoxicar la grasa. No hay nada que hacer. Necesitas estos 9 aminoácidos que no produce tu cuerpo. ¿Y dónde están todos? En el huevo. 4 huevos al día es lo que vas a comer. Ya te lo voy a decir cómo lo vas a repartir. Tú miras cómo lo repartes. Pero normalmente lo repartimos entre el desayuno y la cena. Ya les voy diciendo. Después de las olivas, el aceite de oliva va a ser parte hermosa de esta dieta con la manteca de cerdo, pero el aceite de oliva, recuerda que es un aceite hermoso para tu corazón. Vamos a volver ese corazón hermoso. Quinto, o sexto, no sé, 1, 2, 3, 4, sexto, el queso. Señores,
vas a comer solamente 100 gramos de queso al día. No más, no quiero que coman más queso, solo 100 gramos de queso. El queso, entre más amarillo mejor, entre más grasoso mejor. Escoge el que no diga fitness, el que no diga nada. Aquí tengo 30 gramitos de queso parmesano, te voy a decir qué vamos a hacer con esto, y 70 gramitos de otro queso. No te vas a pasar de 100 gramos de queso al día. ¿Qué quiere decir? Que vas a comprar solamente 700 gramos de queso para los 7 días. ¡Muy bien! Y nos faltan las verduras, donde vamos a obtener todas las vitaminas, los oligoelementos, el hierro, el selenio, el potasio, el magnesio, el sodio, todos los oligoelementos. Y comenzamos generalmente con el pepino. 120 gramitos de pepino al día. ¡Ay, qué montonón de pepino! No, 120 gramitos de pepino al día. 50 gramitos de brócoli. El brócoli está repleto de hierro y de oligoelementos, así que es parte de todas las ensaladas. Y esas ensaladas, y realmente estas verduras, vamos a comer un poquito en el desayuno y vamos a comer casi todo en el almuerzo y cero en la cena. ¿Listo? Seguimos con, para mí, la verdura que nunca hace falta en mi casa, que siempre está aquí, que son las espinacas. Las espinacas están repletas de hierro, de potasio, de magnesio y de sodio, están repletas de vitaminas, del complejo A, B, C, D, K, bueno, todas las vitaminas. De estas hermosas espinacas, vamos a tener 50 gramitos, y miren lo que es 50 gramitos, es bastantísimo al día. ¿Listo? Y para terminar, tenemos aquí el apio. Con el apio, ustedes pueden hacer varias cosas. Yo generalmente me espanto las moscas. ¡Ay, huepucha! ¿Listo? Pero también hago con ellos ensaladitas. Así que con este apio hermoso que tenemos aquí, solamente 30 gramitos, vamos a hacer nuestras ensaladas hermosas y vamos a terminar con el limón. Con estos 3 limones al día, o hacen su agüita, como yo la tengo con pepino y limón, o hacen las ensaladitas, ustedes verán, pero solamente pueden utilizar 3 limones al día. Señores, al final tenemos 11 alimentos. Estos que le dije que los voy a dejar en esta lista de alimentos son la lista de alimentos con las porciones diarias. No se me pueden pasar de ahí. Y con estos 11 alimentos, con las porciones que le acabé de decir, al día, van a hacer combinaciones y tienen que utilizarlos todos, ojo, todos cada día, en las combinaciones que les voy a dar. ¿Para qué? Para que en esas combinaciones hagan sus alimentos y los van variando todos los días. Y todos los días van a utilizar los mismos alimentos por este día y les prometo que todo en su vida va a cambiar y que se van a volver otra vez esas máquinas que... Voy a darle unos ejemplitos. Bueno, primero, ¿cómo vamos a cocinar? Primero, además de eso, necesito que tengan, se los voy a decir a ustedes aquí, van a cocinar o con manteca de cerdo o con mantequilla de vaca al 100%. ¿Listo? Van a utilizar todas las especies que quieran. Yo no sé qué son especies, mi esposa Caloveros, ¿qué especies hay? Laurel, tomillo, todas esas cosas. Utilícenlo todo, albahaca, todas las que quieran. ¿Listo? Van a utilizar su vinagre de sidra de manzana, no aquí, lo van a utilizar normalmente para las vinagretas, no hay ningún problema. Para tomar, van a utilizar té verde o café. O pueden utilizar inclusive aguas aromáticas, pero que sean de hierbas, que sean naturales, que ustedes tengan allá en su casa la hierbabuena, el tomillo, la albahaca, el perejil, el laurel. ¡Upa! Eso se está volviendo bueno con todo ese montón de verduras. Muy bien. Además de eso, sal, si van a utilizar sal, vamos a utilizar en estos 7 días solamente sal rosada al Himalaya y pimientica negra. ¿Listo? Señores, agua. Miren, yo aquí tengo, yo siempre todas las mañanas, lo que primero hago es preparar todas mis aguas. Las puedo preparar con pepino, las voy a preparar, ¿eso qué es? Está fea esa agua, no me gusta. Con apio no me gusta. Esa es para mi esposa. O la puedo preparar con aceitunita. Pero tienen que tomarse 3 litros de agua al día. ¿Listo? Es la última comida. De una vez les digo, máximo 7:30 de la noche. Y necesitan que estén como yo. Así, sin estrés, tranquilos. Eviten el estrés y duerman bien. Entonces, señores, vamos a ir. Voy a darle ejemplos de un día, de 3 días. ¿Listo? El primer ejemplo es el desayuno. Entonces, el primer desayuno, como tengo que utilizar todos los ingredientes, voy a utilizar unos omelets con 2 huevitos, 50 gramitos de queso, aquí están. ¿Qué más? Y le voy a utilizar, y unas espinaquitas finamente picadas. Estas espinaquitas y ya. Con esto hago mi omelette. ¿Listo? ¿Estos son espinacas? Todas las espinacas, me dicen. Listo, todas las espinacas. Listo, ahí van. ¿Listo? Y café o té. Bueno, ese fue el ejemplo del desayuno. Vámonos con el almuerzo. En el almuerzo, entonces, ¿qué voy a hacer? En el almuerzo voy a coger el salmoncito, que aquí está, 50 gramitos, 200 gramitos de salmón, perdón. Y ese almuerzo, a la planchita, y hago una ensalada cruda en este tazón, que tenga el aguacatico, aquí está todo el aguacate picado a la juliana, el brócoli, todo el brócoli picado a la juliana, ¿listo? Las aceitunas, puedo echar todas las aceitunas aquí y obviamente el apio en rama, ese con que yo me pegaba acá, listo. Y con esto hace un aderezo
hermoso en la licuadora, con 3 cucharaditas de aceite de oliva, de aquí, perfecto, le echo 3 cucharaditas, le voy a echar el vinagrito, ahí le echo vinagre de sal rosada de Himalaya. ¿Vinagre qué? Vinagre, ¿ah? El vinagre de sidra de la manzana, exactamente, pimientica y todo lo incorporo aquí con sal y pimienta. Entonces me como mi salmoncito y mi ensalada, ¿listo? Eso. ¿Y qué? Y el pepino, bueno, y échenle pepino ahí también si les da la gana. Ya me están regañando. Listo, bueno, muy bien. Vamos a resolver todo esto por aquí y otra vez nos vamos. Entonces, ese es el almuerzo. Ya les dije el desayuno. Súper chévere. Y entonces nos vamos ya para la cena. La cena, señores, la cena es muy fácil. ¿Qué vamos a hacer? 2 huevitos cocidos, 2 huevitos cocidos. 2 huevitos cocidos, los partes por la mitad. ¿Listo? Los coces, los partes por la mitad, le echas un poquitico de queso parmesano, 2 cucharaditas de aceite de oliva y se acabó. Ahí utilizaste todos los 11 ingredientes. ¡Upa! Todos los 11. Sí, señores, todos los 11. Ya, no más ejemplos. ¿Cuántos minutos llevamos, Jeff? 11. Bueno, alcanzamos a hacer otro día de ejemplo. Entonces, señores, en el día 2, el desayuno son 2 huevitos, 3 huevitos fritos, perfecto, con 50 gramitos de queso parmesano, prácticamente todo el queso, listo, se lo pongo acá, y café y té, perfecto, ya, ¿para qué más? Buenísimo, listo. Y el almuerzo, a mí me encanta este almuerzo que les voy a decir, me encanta, que es las alas, cojo 2 alitas o 200 gramitos de alitas en el almuerzo, ¿listo? Son unas alitas guisadas. ¿Y cómo las hacemos? Las vamos a hacer facilísimo, las vamos a hacer así. Entonces, en las alitas guisadas y voy a utilizar la ensalada. ¿Cómo hago la ensalada? Espinacas, todas las espinacas, ¿listo? Le voy a echar pepinito, todo el pepino, y le voy a echar además de eso aceitunitas, las 15 aceitunas y el apio. De todo, échémosle todo por allá, todo por acá, todo por allá, listo. Y lo importante es que ahorita el aderezo es diferente, porque el aderezo lo voy a hacer con el aguacate. Entonces echo el aguacate en la licuadora, con el cilantrico, agüita, aceite de oliva, pimienta, todo, y con eso hago un aderezo y se lo echo a la ensalada. ¿Listo? Muy bien, volvamos a su sitio. ¿Y la cena de ese día? ¿Qué va a ser la cena? La cena de ese día, señores, es empanaditas de huevo. Ya yo les dije cómo se hacen las empanadas de huevo, simplemente quesito parmesano, ¿sí? 2 cucharadas de queso parmesano y luego las ponen ahí y le echan el huevo revuelto encima y se acabó. Ya hay videos que ya les he enseñado eso. Y el menú del día 3, ya para terminar, se alcanzó a decírselo, listo. En el menú del día 3, con los mismos 11 ingredientes, vamos a hacer unos taquitos de huevo. Listo. Ah, no, eso no. Se me perdió. El desayuno, bueno, hagan lo que les dé la gana porque ya me di cuenta. Echen para atrás. Pero el desayuno, huevos como les dé la gana. Y le echan entonces de aceituna. El almuerzo es un hígado de res. Van a hacer el hígado de res guisado en bistec con una ensaladita cruda. Hagan la ensalada como les dé la gana. Aderécenla con los que les dé la gana. Y en la cena hacen tacos de huevo. Mejor dicho, señores, ¿qué les trato de decir? Miren. Destrabar el metabolismo. Voy a terminar súper suave. Destrabar el metabolismo es lo más hermoso que hay en la vida. Solo te voy a decir una cosa y quiero que lo tengas presentes. 11 alimentos que te di y quiero que lo único que tienes que hacer es que estos 11 alimentos en las mismas cantidades que te di, los repitas todos los días, variando los menús. Te di menús para 3 días, de una forma desorganizada y loca, sí, mejor dicho, pero esa es la idea. Si lo haces así, te voy a decir una cosa, vas a tener un metabolismo perfecto. No te salgas de aquí, no consumas más nada, solamente vas a consumir los medicamentos que te mandó tu médico, ningún suplemento, suspende todo, lo que tome, biotina, esto, lo otro, y vas a obtener todo de estos 11 alimentos hermosos. ¿Quieres volver a perder peso? No hay nada que hacer, eso es lo que tienes que hacer. Tienes que hacerlo como yo te digo, así todos los que les he dicho vuelven a tener un metabolismo perfecto. ¿Quién te lo dice? Tu doctor Baiter, un médico anestesiólogo intensivista que es especialista en tu salud, que tiene una página hermosa, www.drbaiter.com, o que puedes hacer mis cursos en ketobaiter.com. Mira la información. Si te gusta el video, dame mucho like, suscríbete, pídeme más videos sobre estos. Soy tu doctor Baiter y ¿sabes qué? Te quiero mucho. Chao, chao. Hola a todos, quiero mostrarte hoy mi página ketobaiter.com, donde se encuentra nuestra plataforma
Keto Fighter Academy. Aquí encuentran los cursos para que seas un keto perfecto, para que tú mismo hagas tu dieta Keto Fighter perfecta sin ayuda de nadie, pero más que eso, para que seas un experto y tengas la certificación de Keto Fighter Academy como un experto en dieta Keto Fighter perfecta. Pero no solamente es eso, además de eso vas a encontrar historias hermosas de vida, vas a encontrar las entrevistas, vas a encontrar otros cursos y vas a encontrar el reto 7 Keto Fighter para que tengas todo en un solo lugar. Te invito a Keto Fighter Academy. El Dr. Fighter tiene una página hermosa, www.drfighter.com. En esa página lo vas a encontrar todo para que comiences a bajar de peso. La fase 1, la fase 2, la fase 3. Y en cada fase vas a encontrar las listas de alimentos, los menús, las recetas de desayuno, almuerzo y cena. Todo para que seas ese keto perfecto. Pero no es solo una dieta, no es solamente un menú ni receta ni listas de alimentos. Lo más importante de esto es el seguimiento que te voy a hacer en un chat grupal. Y en ese chat grupal por 30 días voy a resolver todas tus dudas de alimentación para que no cometas ni un error. Soy tu Dr. Fighter.